Auspicia a Impacto Económico Rakiduan, servicios para la industria del petróleo y gas. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Tercer bloque de Impacto Económico. Recuerden que pueden ver todas las entrevistas del programa ingresando a danieldarrieux.com. Damos la bienvenida ahora a nuestra columnista, a pedido del público presente, la licenciada Sofía Sandoval. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, muy bien. ¿Vos, Daniel? Muy bien. ¿Cómo has empezado el año? ¿Bien? ¿Descansada? Bien. Retomando ya con todo y bueno, con periodo electoral, ¿no? Muy cerca de nosotros, sí. Así que con todo. Va a ser un año muy movido este, Exacto, ¿no? Totalmente, sí. Sofi, tema presión fiscal, la pesada mochila impositiva es cada vez más insoportable. ¿Has preparado un informe al respecto? Sí, sabemos que la presión impositiva es alta, pero fue el Instituto Argentino de Análisis Fiscal el que se tomó el trabajo de medir realmente cuán pesada es esta mochila que mencionabas y realizó una especie de radiografía de los impuestos argentinos para saber cuántos son y cuál es la administración que más recauda, porque los contribuyentes tienen que pagar impuestos no solo nacionales, sino también provinciales y municipales. Según el instituto, hay un total de 163 tributos diferentes en Argentina, que decíamos, son tanto municipales como nacionales o provinciales. 163 impuestos. 163, si sumamos todos los impuestos de todas las administraciones, no es que un solo contribuyente paga los 163, ¿no? Pero solo 10 de estos impuestos concentran el 90% de la recaudación tributaria en Argentina. Es decir, que en realidad hay muy pocos impuestos que tienen mucho peso y después algunos que no son tan influyentes para lo que es la recaudación, ¿no? Sin embargo, son los municipios los que tienen más cantidad de tasas y retribuciones, que son en total 83 cargas impositivas que imponen los municipios, si sumamos, como decíamos, todas las cargas. Todos los municipios de todo el país. Exacto, que representan más de la mitad del total. Le siguen las provincias, que tienen 41 impuestos, y por último la nación, que tiene 40 impuestos diferentes. Aunque son los municipios los que tienen más impuestos en realidad, los que más recaudan son los nacionales, porque la nación tiene 9 de los 10 impuestos que más recaudan en Argentina. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de ellos. El primero, como se pueden imaginar, es el IVA, o el impuesto al valor agregado, que es este impuesto que pagamos cada vez que hacemos una compra, ¿no? Adquirimos un bien o un servicio y hasta el 21% de ese valor puede ser este impuesto al valor agregado o IVA. Le siguen después los aportes y contribuciones a la seguridad social y en tercer lugar el impuesto a las ganancias, que puede pesar tanto sobre las personas físicas, es decir, los seres humanos, o sobre las personas jurídicas, que son las empresas, las asociaciones y demás. Estos tres impuestos, sumados al cuarto impuesto, que es provincial, es el único provincial de la lista, que es el impuesto a los ingresos brutos, suman un 75% del total de la recaudación tributaria. Es decir, con solo 4 impuestos ya se cubre 3/4 de toda esta recaudación. Los otros lugares de la lista corresponden, como decíamos, a impuestos nacionales, que son, por ejemplo, el impuesto al cheque, más conocido como cheque, pero es en realidad débitos y créditos bancarios, a los derechos de exportación, a los derechos de importación y los tributos que se pagan por los combustibles, por ejemplo, son algunos de la lista. ¿Por qué la nación tiene más incidencia que las provincias y los municipios? Bueno, en realidad por la ley de coparticipación de impuestos, que establece que en realidad los municipios y las provincias no pueden incluir un gravamen sobre una base imponible ya que está gravada por la nación. Es decir, solo aquellas que deja liberadas la nación los puede gravar, por ejemplo, un municipio o una provincia. ¿Y qué significa esto de, digamos, de tener tanta carga impositiva, ¿no? Esto se traduce en que cada cosa que nosotros compramos o adquirimos cuesta entre un 40 y un 50% más caro solo porque pagamos impuestos. Por el componente impositivo total, claro. Exacto. Bueno, ahí también hay que hacer referencia a las tarifas, que más allá de que se deberían haber aumentado, que sea en forma más escalonada, tenés un 50% más o menos de componente impositivo, ¿no?
Claro, un ejemplo paradigmático se da, por ejemplo, con el automóvil. Cada vez que compramos un auto, en realidad estamos pagando la mitad del precio de mercado, claro, son impuestos. Es una locura. La otra mitad es el valor real que tiene el bien, ¿no? El vehículo. Claro. Y una vez que lo adquirimos, tenemos que pagar la patente, como saben, y esa patente se cobra no sobre el valor real del auto, sino sobre el valor de mercado. Total, claro. El valor total, que incluye, como decíamos, un 50% de impuestos. O sea que pagamos impuestos sobre impuestos. Impuestos, claro, de los impuestos, claro, exactamente. Ahí tenés otro ejemplo que se da con ingresos brutos y licencia comercial, que en muchos municipios te la cobran en función de la facturación. Exacto, exacto. Es el mismo ejemplo. Lo vemos, por ejemplo, en un auto, que es algo quizás más masivo, pero se da en otros casos. Y como decíamos esto, también la superposición de impuestos, fue la conclusión a la que llegó este instituto, el IARAF, que dijo, bueno, en realidad son pocos los impuestos que concentran la mayor, claro, parte de la recaudación, por lo que es necesario simplificar este sistema, porque no solo implica un gasto de dinero, sino también muchos pasos burocráticos que tienen que dar las personas que cumplen, claro, para poder hacer frente a todas estas obligaciones, claro, fiscales. Que es lo que se llama el costo del cumplimiento. Exacto. Lo que tenés que invertir en sistemas, en personal, en tiempo, para cumplir con este robo de los impuestos, ¿no? Porque exacto, ya creo que es un robo. Al tener 163 impuestos diferentes, imagínate todo el trámite burocrático que hay que hacer, que sería muy diferente si se simplificara este sistema y se unificaran, claro, los impuestos, sí, sí, en menor cantidad de tributos, ¿no? Sí, y menos alícuota, digamos, ¿no? Sí, bueno, eso también. ¿Por qué? Porque muchas veces el impuesto lo que hace en realidad es financiar el gasto público. ¿Y qué dato hay sobre evolución del gasto público en el informe del IARAF? Por ejemplo, se estima que el gasto público pasó de ser el 33% del PBI, del Producto Bruto Interno, en 2008, al 43% en el año pasado, en 2018. Es decir, en 10 años se incrementó en 10 puntos el gasto público. ¿Por qué fue esto? Bueno, por diversos motivos, es bastante complejo, pero entre ellos es que se han sumado 3 millones de personas al sistema previsional. Es decir, tenemos 3 millones más de jubilados, sí, que no aportaron, y 1,5 millones más de personas que trabajan en la planta de empleados públicos, ¿no? Claro. De empleados del Estado. Eso ha subido el, claro, gasto, sí, sí, sumado, digamos, con otras cosas. No es tan sencillo o tan directa la relación, pero sí ha incrementado mucho el gasto, y eso obligó a subir los impuestos, ¿no? Según este mismo informe, la presión tributaria creció del 28% del PBI al 31% para hacer frente a este incremento, claro, en el gasto público. Ahí, Sofía, hay que hacer una aclaración o un comentario adicional. Además de esta pesada mochila fiscal, tenemos la inflación, que es un impuesto encubierto, porque vos tenés 100 pesos hoy y en 3 meses tenés menos poder adquisitivo. Exacto, totalmente. A eso se suma. Pero bueno, volviendo al punto de simplemente los, sí, impuestos, bueno, en realidad el gasto público se estima que es positivo porque genera servicios para la población, pero desde algunas entidades, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, dicen que es necesario reducir este gasto a través de un gasto en realidad más eficiente, ¿no? Hacer decisiones, claro, más inteligentes y reducir un poco la presión fiscal, porque sumado a la inflación es algo que evita la aceleración del crecimiento, claro, económico. Bueno, en relación a eso que vos comentás, el economista Ricardo Arriazu, uno de los más lúcidos, a mi juicio, que tiene la Argentina, realizó un informe, y en ese informe él indica que el ingreso per cápita en la Argentina en 2019 va a ser igual al ingreso per cápita en el 2009. O sea que en 10 años estamos igual en términos de ingreso per cápita. La presión impositiva es una de las causas, porque tenés menos inversión, menos generación de empleo. Hay un dato interesante como positivo. Creo que hay más conciencia, y se está sintiendo obviamente más en el bolsillo, de esta presión fiscal y del abuso fiscal, de la arbitrariedad fiscal. Hay una ONG que se ha creado hace un tiempo, que se llama Nosotros los Contribuyentes, que la pueden encontrar en Facebook, una ONG argentina, que es parte de la World Taxpayers Association. Es decir, en el mundo hay 60 asociaciones de contribuyentes en 60 países. Esta ONG está aumentando la información de la carga tributaria que tenemos y está comenzando a desarrollar acciones para presentar proyectos de ley
para reducir esa carga fiscal. Porque yo lo que planteo es, ¿quién nos defiende como contribuyentes? Porque el peor monopolio que tenemos es el de los gobiernos. Te cobran lo que quieren, no tenés derecho a patalear y te dan los servicios que quieren. Por eso creo que tenemos que empezar a reaccionar, pasar a ser clientes en lugar de contribuyentes y levantar más la voz. Creo que hemos tenido demasiada paciencia hasta ahora y los gobiernos nos siguen metiendo la mano en el bolsillo. Desgraciadamente, el gobierno de Cambiemos hasta ahora no ha sido la excepción. Parte del cambio pasa, creo, porque los contribuyentes nos empecemos a agrupar. Sí, y a tomar conciencia, como bien señala este informe, de la cantidad de impuestos que pagamos, porque hay ciertos impuestos que están realmente muy naturalizados, como por ejemplo el IVA, que pensamos que es el valor real del producto sin darnos cuenta que un porcentaje de eso en realidad no es el costo verdadero que tiene el artículo, ¿no? Que tendría que ser mucho más bajo. Gran tarea pendiente, la reducción impositiva. Y obviamente tiene que ir acompañada de una reducción del gasto público. La contradicción es que hay gente que quiere menos impuestos pero quiere más Estado. Y las dos cosas no se pueden. Claro. Sofi, tenemos una información de una iniciativa educativa. Educativa, sí. Como sabemos, falta muy poquito para el inicio de clases, que este año parece que va a darse en tiempo y forma. Y ya están abiertas las inscripciones en el Instituto Potenciar Albinegro, que es un instituto, una escuela que funciona en las instalaciones del Club Cipolletti. Y los interesados en que sus hijos tomen clases en este instituto ya pueden inscribirse. Lo pueden hacer a través del correo electrónico del colegio, que es colegioipa de Instituto Potenciar Albinegro @fundacionpotenciar.org, o lo pueden hacer al teléfono 299-4096-625. Repetimos, 299-4096-625. Pueden llamar y comenzar este instituto, que el colegio va a empezar con los grados primero, segundo y tercero, para después irse expandiendo hasta llegar al colegio secundario. Y la premisa es inculcar no solo valores, sino también el amor por el deporte y por la tecnología. Sí, gran iniciativa de la gente de la Fundación Potenciar, que están trabajando mucho y contrarreloj para poder tener la estructura para comenzar las clases. Sí, y también están con varias iniciativas solidarias. Una de ellas, referida al inicio de clases, es una colecta de útiles escolares para que más chicos que quizás no tienen las posibilidades de comprar todo el kit puedan comenzar las clases de manera adecuada. Y la Fundación Potenciar, como decíamos, en su sede de Buenos Aires 55, está recolectando útiles, mochilas y todo tipo de elementos escolares, obviamente en buen estado, para donar al merendero Antulaf, que está en Colonia Rural Nueva Esperanza. Así que los interesados pueden acercarse a la sede de la Fundación en Buenos Aires 55 desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Bien. Sofi, gracias por tu aporte. Bueno, gracias a vos. Pausa y último bloque. Ya venimos. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Medife me cuida.